Hay ciertos temas cuyo interés es absorbente, pero que son demasiado horribles para los propósitos de la ficción legítima. Estos, el romántico debe evitarlos si no quiere ofender o disgustar. Solo pueden ser manejados con propiedad cuando la severidad y majestad de la verdad los santifican y sustentan. Nos estremecemos, por ejemplo, con la más intensa, dolorosa satisfacción por los relatos del paso de la Beresina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres, de la masacre de San Bartolomé o de la asfixia de los 123 prisioneros en el agujero negro de Calcuta. Pero en estos relatos es el hecho, es la realidad, es la historia lo que emociona. Como invenciones, los consideraríamos con simple aborrecimiento. He mencionado algunas de las calamidades más prominentes y augustas registradas, pero en ellas es tanto la magnitud como el carácter de la calamidad lo que impresiona tan vivamente la imaginación. No es necesario recordar al lector que, del largo y extraño catálogo de miserias humanas, podría haber seleccionado muchos casos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de estas vastas generalidades de desastre. La verdadera desdicha, de hecho, la máxima miseria, es particular, no difusa, que los extremos más horribles del dolor son soportados por el individuo y nunca por la masa. Por esto debemos dar gracias a un Dios misericordioso. Ser enterrado vivo es, sin duda, el más aterrador de estos extremos que jamás haya caído en la suerte de la mera mortalidad. Que esto ha sucedido frecuentemente, muy frecuentemente, apenas será negado por aquellos que meditan. Las fronteras que dividen la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, sombrías y vagas. ¿Quién podrá decir dónde termina una y comienza la otra? Sabemos que existen enfermedades en las que se produce la cesación total de todas las funciones vitales aparentes, y sin embargo, en las que estas cesaciones son meras suspensiones, propiamente dichas. Son solo pausas temporales en el incomprensible mecanismo. Un cierto periodo transcurre, y algún principio misterioso e invisible vuelve a poner en movimiento las alas mágicas y las ruedas hechizadas. La cuerda de plata no se ha soltado para siempre, ni se ha roto irreparablemente la copa de oro. Pero ¿dónde estaba mientras tanto el alma? Aparte, sin embargo, de la conclusión inevitable, a priori, de que tales causas deben producir tales efectos, que la bien conocida ocurrencia de tales casos de animación suspendida debe naturalmente dar lugar de vez en cuando a entierros prematuros. Aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo de la experiencia médica y ordinaria para probar que un vasto número de tales entierros han tenido lugar en realidad. Podría referirme de inmediato, si fuera necesario, a 100 casos bien autentificados. Uno de carácter muy notable, y cuyas circunstancias pueden estar frescas en la memoria de algunos de mis lectores, ocurrió no hace mucho en la ciudad vecina de Baltimore, donde ocasionó una dolorosa, intensa y ampliamente extendida conmoción. La esposa de uno de los ciudadanos más respetables, un abogado eminente y miembro del Congreso, fue presa de una enfermedad repentina e inexplicable que desconcertó completamente la habilidad de sus médicos. Después de mucho sufrimiento murió, o se supuso que murió. De hecho, nadie sospechó, ni tuvo razones para sospechar, que no estuviera realmente muerta. Presentaba todas las apariencias ordinarias de la muerte. El rostro asumió el contorno usual de hundimiento y afilamiento. Los labios tenían la habitual palidez marmórea. Los ojos estaban sin brillo. No había calor. La pulsación había cesado. Durante 3 días, el cuerpo se mantuvo sin enterrar, durante los cuales adquirió una rigidez pétrea. El funeral, en resumen, se apresuró debido al rápido avance de lo que se suponía era la descomposición. La señora fue depositada en la cripta familiar, que durante los 3 años siguientes permaneció intacta. Al terminar este período, se abrió para la recepción de un sarcófago. Pero, ¡ay!, qué terrible conmoción aguardaba al esposo, quien personalmente abrió la puerta. Al abrirse los portones, un objeto vestido de blanco cayó ruidosamente en sus brazos. Era el esqueleto de su esposa en su mortaja aún intacta. Una investigación minuciosa evidenció que había revivido 2 días después de su entierro, que sus luchas dentro del ataúd lo habían hecho caer de un borde o repisa al suelo, donde se rompió lo suficiente como para permitirle escapar. Una lámpara que había quedado accidentalmente llena de aceite dentro de la tumba se encontró vacía. Sin embargo, podría haberse consumido por evaporación. En el escalón más bajo que conducía a la temida cámara había un gran fragmento del ataúd, con el que aparentemente había intentado llamar la atención golpeando la puerta de hierro. Mientras estaba ocupada en esto, probablemente se desmayó o posiblemente murió de puro terror. Y al caer, su mortaja se enredó en algún trabajo de hierro que sobresalía interiormente. Así quedó, y así se descompuso erguida. En el año 1810 ocurrió en Francia un caso de inhumación en vida,
acompañado de circunstancias que justifican en gran medida la afirmación de que la realidad, en verdad, es más extraña que la ficción. La heroína de esta historia fue Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de familia ilustre, acaudalada y de gran belleza personal. Entre sus numerosos pretendientes se encontraba Julien Bossuet, un pobre literato o periodista de París. Sus talentos y general amabilidad llamaron la atención de la heredera, quien parece haberlo amado sinceramente, pero su orgullo de linaje la llevó finalmente a rechazarlo y a casarse con Monsieur Renel, un banquero y diplomático de cierta eminencia. Sin embargo, tras el matrimonio, este caballero la descuidó y quizás incluso la trató mal. Después de pasar con él algunos años miserables, ella murió. O al menos su condición se parecía tanto a la muerte que engañó a todos los que la vieron. Fue enterrada no en una cripta, sino en una tumba ordinaria en el pueblo donde nació. Lleno de desesperación y aún inflamado por el recuerdo de un profundo apego, el amante viaja desde la capital a la remota provincia donde se encuentra el pueblo, con el propósito romántico de desenterrar el cadáver y apropiarse de sus exuberantes trenzas. Llega a la tumba. A medianoche desentierra el ataúd, lo abre y está en el acto de cortar el cabello, cuando es detenido por la apertura de los ojos de su amada. En efecto, la dama había sido enterrada viva. La vitalidad no había desaparecido por completo y fue despertada de la letargia que se había confundido con la muerte por las caricias de su amante. Él la llevó frenéticamente a su alojamiento en el pueblo. Empleó ciertos poderosos restaurativos sugeridos por el mejor conocimiento médico de la época. En fin, ella revivió, reconoció a su Salvador, permaneció con él hasta que poco a poco recobró completamente su salud original. Su corazón no era de piedra, y esta última lección de amor fue suficiente para ablandarlo. No volvió más con su marido, sino que ocultándole su resurrección, huyó con su amante a América. 20 años después, los dos regresaron a Francia, persuadidos de que el tiempo había alterado tanto la apariencia de la dama que sus amigos no podrían reconocerla. Sin embargo, estaban equivocados, ya que en el primer encuentro Monsieur Renel efectivamente la reconoció y la reclamó como su esposa. Ella resistió esta reclamación, y un tribunal judicial la apoyó en su resistencia, decidiendo que las circunstancias peculiares, junto con el largo lapso de años, habían extinguido, no solo equitativamente sino legalmente, la autoridad del marido. El diario de Chirurgical de Leipzig, una publicación de alta autoridad y mérito que algún librero americano haría bien en traducir y republicar, relata en un número reciente un evento muy angustioso de la naturaleza en cuestión. Un oficial de artillería, un hombre de estatura gigantesca y de robusta salud, al ser lanzado de un caballo ingobernable, recibió una contusión muy severa en la cabeza, lo que lo dejó inconsciente de inmediato. El cráneo quedó ligeramente fracturado, pero no se apreció ningún peligro inmediato. La trepanación se realizó con éxito. Fue sangrado y se adoptaron muchos otros medios ordinarios de alivio. Sin embargo, gradualmente cayó en un estado de estupor cada vez más desesperado, y finalmente se pensó que había muerto. El clima era cálido y fue enterrado con una prisa indecente en uno de los cementerios públicos. Su funeral tuvo lugar un jueves. El domingo siguiente los terrenos del cementerio estaban, como de costumbre, muy concurridos de visitantes, y hacia el mediodía se creó una intensa conmoción por la declaración de un campesino que, mientras estaba sentado sobre la tumba del oficial, había sentido distintamente una conmoción de la tierra, como si fuera ocasionada por alguien luchando debajo. Al principio se le prestó poca atención a la aseveración del hombre, pero su evidente terror y la obstinación obstinada con la que persistió en su historia tuvieron finalmente su efecto natural sobre la multitud. Se trajeron rápidamente palas y la tumba, que era vergonzosamente poco profunda, fue abierta en pocos minutos hasta revelar la cabeza de su ocupante. Entonces parecía estar muerto, pero estaba casi erguido dentro de su ataúd, cuya tapa, en sus furiosas luchas, había logrado levantar parcialmente. Fue trasladado de inmediato al hospital más cercano y allí se declaró que aún estaba vivo, aunque en un estado asfíctico. Después de algunas horas revivió, reconoció a personas de su conocimiento y en frases entrecortadas habló de sus agonías en la tumba. Por lo que relató, quedó claro que debía haber estado consciente de su vida durante más de 1 hora mientras estaba enterrado, antes de caer en la inconsciencia. La tumba se llenó descuidadamente y de manera suelta con un suelo extremadamente poroso, y así algo de aire fue necesariamente admitido. Oyó los pasos de la multitud arriba y trató de hacerse oír en respuesta. Fue el tumulto dentro de los terrenos del cementerio, dijo, lo que parecía despertarlo de un sueño profundo, pero apenas estuvo despierto se dio cuenta por completo de los terribles horrores de su situación. Este paciente, se registró, estaba mejorando y parecía estar en camino de una recuperación final.
pero fue víctima de las charlatanerías del experimento médico. Se aplicó una batería galvánica y murió súbitamente en uno de esos paroxismos extáticos que ocasionalmente induce. La mención de la batería galvánica, sin embargo, trae a mi memoria un caso muy conocido y extraordinario, en el que su acción resultó ser el medio para devolver la animación a un joven abogado de Londres que había sido enterrado durante 2 días. Esto ocurrió en 1831 y creó en su momento una sensación muy profunda, donde quiera que fue objeto de conversación. El paciente, el señor Edward Stapleton, había muerto aparentemente de fiebre tifoidea, acompañado de algunos síntomas anómalos que habían despertado la curiosidad de sus médicos. Al parecer, sus amigos fueron solicitados para autorizar una autopsia, pero se negaron a permitirla. Como suele suceder cuando se realizan tales negativas, los médicos resolvieron desenterrar el cuerpo y diseccionarlo en privado y a su antojo. Se hicieron arreglos fácilmente con algunos de los numerosos equipos de saqueadores de tumbas con los que abunda Londres, y, en la tercera noche después del funeral, el supuesto cadáver fue exhumado de una tumba de 2,5 metros de profundidad y depositado en la sala de apertura de uno de los hospitales privados. Se había realizado de hecho una incisión considerable en el abdomen cuando la apariencia fresca y sin descomposición del sujeto sugirió la aplicación de la batería galvánica. Un experimento sucedió a otro y los efectos habituales se produjeron sin nada que los caracterizara en ningún aspecto, excepto en 1 o 2 ocasiones un grado de similitud vital más extraordinario en la acción convulsiva. La noche avanzaba. El día estaba a punto de amanecer y se consideró al fin proceder de inmediato a la disección. Sin embargo, un estudiante tenía un especial interés en probar una teoría propia e insistió en aplicar la batería a uno de los músculos pectorales. Se hizo un corte abrupto y un cable se puso en contacto apresuradamente cuando el paciente, con un movimiento rápido pero no del todo convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hacia el centro de la sala, miró a su alrededor con inquietud durante unos segundos y luego habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero se pronunciaron palabras. La articulación era clara. Después de hablar, cayó pesadamente al suelo. Por unos momentos todos quedaron paralizados de asombro, pero la urgencia del caso pronto les devolvió la presencia de ánimo. Se vio que el señor Stapleton estaba vivo, aunque en un desmayo. Tras la administración de éter, revivió y fue rápidamente restaurado a la salud y a la sociedad de sus amigos, de quienes, sin embargo, se ocultó todo conocimiento de su resucitación hasta que ya no hubo riesgo de una recaída. Puede imaginarse su maravilla, su asombro extático. La peculiaridad más estremecedora de este incidente, sin embargo, reside en lo que el propio señor Stapleton afirma. Él declara que en ningún momento estuvo completamente insensible, que de manera nebulosa y confusa estuvo consciente de todo lo que le sucedió desde el momento en que fue declarado muerto por sus médicos hasta el momento en que cayó desmayado en el suelo del hospital. «Estoy vivo», fueron las palabras incomprendidas que, al reconocer la ubicación de la sala de disección, había intentado en su desesperación pronunciar. Sería una tarea fácil multiplicar historias como estas, pero me abstengo, pues en realidad no necesitamos tales relatos para establecer el hecho de que se producen enterramientos prematuros. Cuando reflexionamos sobre cuán raramente, debido a la naturaleza del caso, tenemos el poder de detectarlos, debemos admitir que pueden ocurrir frecuentemente sin nuestro conocimiento. En verdad, casi nunca se profana un cementerio por cualquier motivo sin encontrar esqueletos en posturas que sugieren las más temibles sospechas. Sospecha temible sin duda, pero más temible es el destino. Se puede afirmar sin vacilación que ningún evento está tan terriblemente bien adaptado para inspirar la cumbre del sufrimiento físico y mental como ser enterrado antes de morir. La opresión insoportable de los pulmones, los vapores sofocantes de la tierra húmeda, el agarre de las mortajas, el rígido abrazo de la estrecha tumba, la negrura de la noche absoluta, el silencio como un mar que todo lo inunda, la presencia invisible pero palpable del gusano conquistador. Todas estas cosas, junto con los pensamientos del aire y la hierba arriba, la memoria de los seres queridos que volarían a salvarnos si supieran de nuestro destino y la conciencia de que nunca pueden ser informados de nuestro destino, que nuestra desesperada porción es la de los verdaderamente muertos. Estos pensamientos, llevan al corazón que aún palpita un grado de horror espantoso e intolerable, del cual la imaginación más audaz debe retractarse. No conocemos nada tan agonizante en la tierra, no podemos soñar nada ni remotamente tan horrible en los reinos del infierno más profundo. Y así, todas las narrativas sobre este tema tienen un profundo interés. Un interés, sin embargo, que a través del sagrado asombro del tema en sí, depende muy propiamente y de manera peculiar de nuestra convicción sobre la veracidad del asunto narrado. Lo que ahora tengo que contar es de mi propio conocimiento real,
de mi propia y positiva experiencia personal. Durante varios años fui víctima de ataques del singular trastorno que los médicos han acordado llamar catalepsia, a falta de un título más definitivo. Aunque tanto las causas inmediatas y predisponentes como el diagnóstico real de esta enfermedad son todavía misteriosos, su carácter obvio y aparente es suficientemente comprendido. Sus variaciones parecen ser principalmente de grado. A veces el paciente yace solo por un día, o incluso por un periodo más corto en una especie de letargo exagerado. Está insensible y externamente inmóvil, pero la pulsación del corazón es todavía perceptible aunque débil. Algunas trazas de calor permanecen. Un ligero color persiste en el centro de la mejilla, y al aplicar un espejo a los labios podemos detectar una acción torpe, desigual e inconstante de los pulmones. Luego, nuevamente, la duración del trance es de semanas, incluso de meses, mientras que el escrutinio más minucioso y las pruebas médicas más rigurosas no logran establecer ninguna distinción material entre el estado del enfermo y lo que concebimos como la muerte absoluta. Muy habitualmente, se le salva de la inhumación prematura únicamente por el conocimiento de sus amigos de que previamente había sido sujeto a la catalepsia, por la consiguiente sospecha que esto suscita y sobre todo por la no aparición de la descomposición. El avance del mal es por suerte gradual. Las primeras manifestaciones, aunque marcadas, son inequívocas. Los ataques se vuelven sucesivamente más y más distintivos y duran cada vez más que el anterior. En esto reside la principal seguridad contra la inhumación. El desafortunado cuyo primer ataque sea de un carácter extremo, tal como se ve ocasionalmente, sería casi inevitablemente consignado vivo a la tumba. Mi propio caso no difería en ningún aspecto importante de los mencionados en los libros médicos. A veces, sin causa aparente, caía poco a poco en una condición de debilidad extrema, o medio desmayo, y en esta condición, sin dolor, sin capacidad de moverme o en sentido estricto de pensar, pero con una conciencia letárgica y apagada de la vida y de la presencia de aquellos que rodeaban mi cama, permanecía hasta que la crisis de la enfermedad me devolvía repentinamente a la sensación perfecta. En otras ocasiones era golpeado rápida y vehementemente. Me enfermaba, me entumecía, sentía frío, vértigo y caía prosternado de inmediato. Luego, por semanas, todo era vacío, negro y silencioso, y la nada se convertía en el universo. La aniquilación total no podría ser mayor. De estos últimos ataques despertaba, sin embargo, con una gradación lenta en proporción a la brusquedad del ataque. Tal como el día amanece para el mendigo desamparado y sin hogar que deambula por las calles durante la larga y desolada noche de invierno, justo así de lentamente, justo así de cansadamente, justo así de alegremente regresaba la luz del alma a mí. Aparte de la tendencia a los trances, sin embargo, mi salud general parecía ser buena. Ni podía percibir que estuviera en lo más mínimo afectada por una enfermedad predominante, a menos que, en efecto, una idiosincrasia en mi sueño ordinario pueda considerarse como inducida por ella. Al despertar del sueño, nunca podía recuperar de inmediato el pleno dominio de mis sentidos y siempre permanecía durante muchos minutos en un estado de gran desconcierto y perplejidad. Las facultades mentales en general, pero la memoria en particular, estaban en un estado de suspensión absoluta. En todo lo que sufría no había ningún dolor físico, pero de angustia moral había una infinidad. Mi imaginación se volvió mórbida. Hablaba de gusanos, de tumbas y epitafios. Me perdía en ensueños de muerte, y la idea del entierro prematuro ocupaba continuamente mi mente. El horrible peligro al que estaba sujeto me acosaba día y noche. Durante el primero, el tormento de la meditación era excesivo. Durante el segundo, supremo. Cuando la oscura sombra cubría la tierra, entonces con cada horror de pensamiento temblaba como las plumas palpitantes del coche fúnebre. Cuando la naturaleza ya no podía soportar la vigilia, era con una lucha que consentía dormir, porque me estremecía al pensar que al despertar podría encontrarme como el ocupante de una tumba, y cuando finalmente me sumía en el sueño era solo para precipitarme de inmediato en un mundo de fantasmas, sobre el cual con vastas alas negras y sombrías fluctuaba predominante la única idea sepulcral. De las innumerables imágenes de pesar que así me oprimían en sueños, selecciono para registro solo una visión solitaria. Me parecía que estaba inmerso en un trance cataléptico de mayor duración y profundidad de lo usual. De repente una mano helada se posó sobre mi frente y una voz impaciente y balbuceante susurró la palabra «Levántate», en mi oído. Me senté erguido. La oscuridad era total. No podía ver la figura de quien me había despertado.
No podía recordar ni el periodo en que había caído en el trance, ni el lugar en el que me encontraba. Mientras permanecía inmóvil y ocupado en esfuerzos para recoger mis pensamientos, la mano fría me agarró ferozmente por la muñeca, sacudiéndola de manera quisquillosa, mientras la voz balbuceante decía de nuevo: «Levántate. ¿No te ordené que te levantaras?» «¿Y quién?», pregunté. «Eres tú». «No tengo nombre en las regiones que habito», respondió la voz con tristeza. «Fui mortal, pero ahora soy demonio. Fui despiadado, pero ahora soy compasivo. Sientes que tiemblo. Mis dientes castañean mientras hablo, pero no es por el frío de la noche sin fin. Pero esta atrocidad es insoportable. ¿Cómo puedes dormir tranquilamente? No puedo descansar por el clamor de estas grandes agonías. Estas visiones son más de lo que puedo soportar. Levántate. Ven conmigo a la noche exterior y déjame mostrarte las tumbas. ¿No es este un espectáculo de dolor? Contempla. Miré, y la figura invisible que aún me sujetaba de la muñeca había hecho abrir las tumbas de toda la humanidad. De cada una surgía una débil radiancia fosfórica de descomposición, de modo que podía ver en los recovecos más profundos y allí contemplar los cuerpos envueltos en sus mortajas, en su triste y solemne sueño con el gusano. Pero ¡ay! Los verdaderos durmientes eran muchos millones menos que los que no dormían en absoluto. Y había una débil lucha, y había un triste y general desasosiego, y de las profundidades de las innumerables fosas surgía un melancólico susurro de las vestimentas de los enterrados. Y de los que parecían reposar tranquilamente, observé que un gran número había cambiado, en mayor o menor grado, la rígida e incómoda posición en la que habían sido originalmente sepultados. Y la voz nuevamente me dijo mientras miraba: ¿no es, una vista lastimosa? Pero antes de que pudiera encontrar palabras para responder, la figura había dejado de agarrar mi muñeca. Las luces fosfóricas se extinguieron y las tumbas se cerraron con una repentina violencia, mientras de ellas surgía un tumulto de gritos desesperados diciendo nuevamente: ¿no es, oh Dios, una vista muy lastimosa? Fantasías como estas, presentándose por la noche, extendían su terrorífica influencia en mis horas de vigilia. Mis nervios se deshilachaban completamente y caía preso del horror perpetuo. Dudaba montar a caballo, caminar o disfrutar de cualquier ejercicio que me alejara de mi hogar. De hecho, ya no me atrevía a salir de la presencia inmediata de quienes estaban al tanto de mi propensión a la catalepsia, no fuera que, al caer en uno de mis habituales ataques, me enterraran antes de poder determinar mi verdadera condición. Dudaba del cuidado y la fidelidad de mis amigos más queridos. Temía que, en algún trance de más duración de lo acostumbrado, se vieran obligados a considerarme irrecuperable. Incluso llegué a temer que, dado que causaba muchas molestias, podrían alegrarse de considerar cualquier ataque muy prolongado como una excusa suficiente para deshacerse de mí por completo. En vano intentaban tranquilizarme con las promesas más solemnes. Exigí los juramentos más sagrados, comprometiéndose a que bajo ninguna circunstancia me enterrarían hasta que la descomposición hubiera avanzado de tal manera que la preservación fuese imposible. Y, aun así, mis terrores mortales no escuchaban la razón, no aceptaban consuelo alguno. Adopté una serie de elaboradas precauciones. Entre otras cosas, hice remodelar la cripta familiar para que pudiera abrirse fácilmente desde el interior. La menor presión sobre una larga palanca que se extendía hasta el centro de la tumba haría que la puerta de hierro se abriera. También había arreglos para la libre admisión de aire y luz, y receptáculos convenientes para comida y agua, al alcance inmediato del ataúd destinado a mi recepción. Este ataúd estaba cálida y suavemente acolchado, y tenía una tapa diseñada sobre el principio de la puerta de la cripta, con la adición de resortes dispuestos de tal manera que el movimiento más débil del cuerpo sería suficiente para liberarlo. Además de todo esto, había suspendida del techo de la tumba una gran campana, cuya cuerda debía extenderse a través de un orificio en el ataúd y estar atada a una de las manos del cadáver. Pero ¡ay! ¿De qué sirve la vigilancia contra el destino del hombre? Ni siquiera estas bien ideadas seguridades bastaron para salvar de las máximas agonías de la inhumación en vida a un desdichado destinado a estas agonías. Llegó una época, como antes había llegado a menudo, en la que me encontré emergiendo de la total inconsciencia hacia el primer y débil sentido de existencia. Lentamente, con una gradación de tortuga, se aproximó el tenue amanecer gris del día psíquico. Una inquietud torpe, una apatía de dolor sordo, sin cuidado, sin esperanza, sin esfuerzo. Luego, después de un largo intervalo, un zumbido en los oídos. Luego, después de un lapso aún más largo,
una sensación de hormigueo en las extremidades. Luego, un periodo aparentemente eterno de quiesencia placentera, durante el cual los sentimientos que despiertan luchan por convertirse en pensamiento. Luego, una breve recaída en la no entidad. Luego, una súbita recuperación. Finalmente, el leve temblor de un párpado e inmediatamente después, un shock eléctrico de un terror mortal e indefinido que envía la sangre en torrentes desde las sienes hasta el corazón. Y ahora el primer esfuerzo positivo por pensar. Y ahora el primer intento de recordar. Y ahora un éxito parcial y evanescente. Y ahora la memoria ha recuperado tanto su dominio que en cierta medida soy consciente de mi estado. Siento que no estoy despertando de un sueño ordinario. Recuerdo que he sido sujeto a la catalepsia. Y ahora por fin, como si por el ímpetu de un océano, mi espíritu estremecido se ve abrumado por el único y tétrico peligro, por la única idea espectral y siempre prevalente. Durante algunos minutos después de que esta fantasía me poseyera, permanecí sin movimiento. ¿Y por qué? No podía convocar el valor para moverme. No me atrevía a hacer el esfuerzo que debía satisfacerme de mi destino, y sin embargo, había algo en mi corazón que me susurraba que estaba seguro. La desesperación, una desesperación que ninguna otra especie de miseria puede engendrar. Solo la desesperación me impulsó, después de una larga irresolución, a levantar los pesados párpados de mis ojos. Los levanté. Estaba oscuro, todo oscuro. Sabía que el ataque había pasado. Sabía que la crisis de mi trastorno había pasado hacía tiempo. Sabía que había recuperado completamente el uso de mis facultades visuales, y sin embargo estaba oscuro, todo oscuro, la intensa y absoluta falta de rayos de la noche que perdura para siempre. Intenté gritar. Mis labios y mi seca lengua se movieron convulsivamente en el intento, pero ninguna voz surgió de los cavernosos pulmones, que oprimidos como si por el peso de alguna montaña encima, jadeaban y palpitaban junto con el corazón con cada inspiración elaborada y luchadora. El movimiento de las mandíbulas en este esfuerzo por gritar en voz alta me mostró que estaban sujetas, como es habitual en los muertos. También sentí que yacía sobre una sustancia dura, y por algo similar, mis costados estaban también estrechamente comprimidos. Hasta ahora no me había atrevido a mover ninguno de mis miembros, pero ahora lancé violentamente mis brazos hacia arriba, que habían estado extendidos con las muñecas cruzadas. Golpearon una sustancia de madera sólida que se extendía sobre mi persona a una altura de no más de 15 centímetros de mi rostro. Ya no podía dudar que reposaba al fin dentro de un ataúd. Y ahora, en medio de todas mis infinitas miserias, vino dulcemente el querubín Esperanza, pues pensé en mis precauciones. Me retorcí e hice esfuerzos espasmódicos para abrir la tapa. No se movía. Sentí mis muñecas en busca de la cuerda de la campana. No estaba allí. Y ahora el Consolador se fue para siempre, y una desesperación aún más severa reinó triunfante, porque no podía dejar de percibir la ausencia de los acolchados que había preparado tan cuidadosamente. Y entonces también llegó de repente a mis fosas nasales el fuerte y peculiar olor de tierra húmeda. La conclusión era irresistible. No estaba dentro de la bóveda. Había caído en un trance mientras estaba ausente de casa, entre extraños. ¿Cuándo o cómo? No podía recordar. Y fueron ellos quienes me enterraron como a un perro, clavado en algún ataúd común y empujado profundo, profundo y para siempre, en alguna tumba ordinaria y sin nombre. A medida que esta horrible convicción se imponía así en las cámaras más íntimas de mi alma, una vez más luché por gritar en voz alta. En este segundo intento tuve éxito. Un grito largo, salvaje y continuo, o chillido de agonía, resonó a través de los reinos de la noche subterránea. «¡Hola! ¡Hola! Ahí!», dijo una voz ronca en respuesta. «¿Qué diablos pasa ahora?», dijo una segunda. «Sal de ahí», dijo una tercera. «¿Qué quieres decir con ese tipo de chillido como un gato salvaje?», dijo una cuarta. Y en ese momento fui agarrado y sacudido sin ceremonia durante varios minutos por un grupo de individuos de aspecto muy rudo. No me despertaron de mi sueño porque estaba completamente despierto cuando grité, pero me devolvieron por completo la posesión de mi memoria. Esta aventura ocurrió cerca de Richmond, en Virginia. Acompañado por un amigo, había emprendido una expedición de caza a unos kilómetros río abajo por las orillas del río James. Se acercaba la noche y nos sorprendió una tormenta. La cabina de un pequeño balandro anclado en el arroyo y cargado con tierra de jardín nos brindó el único refugio disponible. Hicimos lo mejor que pudimos y pasamos la noche a bordo. Dormí en una de las únicas 2 literas del barco, y las literas de un balandro de 60 o 20 toneladas apenas necesitan descripción. La que ocupé no tenía ropa de cama de ningún tipo. Su anchura extrema era de 45 centímetros. La distancia de su fondo al techo era precisamente la misma.
Me resultó extremadamente difícil apretarme para meterme allí. No obstante, dormí profundamente. Y toda mi visión, porque no fue un sueño ni una pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias de mi posición, de mi inclinación ordinaria del pensamiento y de la dificultad a la cual he aludido de reunir mis sentidos y especialmente de recuperar mi memoria durante mucho tiempo después de despertar del sueño. Los hombres que me sacudieron eran la tripulación del balandro y algunos obreros contratados para descargarlo. Del propio cargamento provenía el olor terroso. El vendaje en las mandíbulas era un pañuelo de seda con el que había envuelto mi cabeza, a falta de mi gorro de dormir habitual. Las torturas soportadas, sin embargo, fueron indudablemente tan extremas durante el momento como las del sepulcro real. Fueron espantosamente, fueron inconcebiblemente horribles. Pero del mal surgió el bien porque su mismo exceso provocó en mi espíritu una inevitable revulsión. Mi alma adquirió tono, adquirió temple. Salí, hice ejercicio vigoroso, respiré el aire libre del cielo. Pensé en otros temas que no fueran la muerte. Descarté mis libros médicos. Quemé Buchan. No leí más pensamientos nocturnos, ningún fustán sobre cementerios, ninguna historia de fantasmas como esta. En resumen, me convertí en un hombre nuevo y viví una vida de hombre. Desde esa noche memorable, deseché para siempre mis temores mortuorios, y con ellos desapareció el trastorno cataléptico, del cual quizás habían sido menos consecuencia que causa. Hay momentos en los que, incluso para el ojo más racional, el mundo de nuestra triste humanidad parece convertirse en un verdadero infierno. Pero la imaginación del hombre no está hecha para explorar cada rincón oscuro de ese infierno sin pagar un precio. Lamentablemente, la aterradora legión de miedos a la muerte y la tumba no es del todo imaginaria. Como los demonios que acompañaron a Afrasiab en su viaje por el río Oxus, esos temores deben mantenerse dormidos, porque si no lo hacemos nos destruirán.